Ese hombre que veis prediciendo el futuro de las políticas buenistas de inmigración de los países de Europa Occidental a comienzos de los 90 no es otro que Hassan II, quien gobernó Marruecos de forma anacrónica y con puño de hierro durante casi 4 décadas, además de ser en su época una de las mayores amenazas para el Estado español. Pero antes de nada, suscribiros además a mi canal principal, a mis otros 2 canales, el de Shorts y el del Instagram. Hassan II nació en Rabat el 9 de julio de 1929, hijo de Mohamed V, entonces sultán de Marruecos, y luego padre de independencia, y de Ala Alba bint Tahar, perteneciente a la dinastía Alauí. Ya de joven fue una figura muy importante en la política marroquí, pues durante su adolescencia empezó a contemplar funciones del rey antes de serlo, como por ejemplo asistir a eventos como en el año 1943 participó, pese a la temprana edad, en la conferencia de Casablanca, organizada con el fin de planear una estrategia europea para el funcionamiento aliado durante la Segunda Guerra Mundial. En esta conferencia estuvieron presentes grandes líderes de la talla de Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Charles de Gaulle y Henry Giraud. Esto último le permitió a Hassan II formarse una idea sobre la tensión y la conflictividad que había entre diferentes países de Occidente y cómo lo gestionaban. Ahí, en esas conferencias, fue donde Hassan II se dio cuenta de que toda relación internacional dependía fundamentalmente de 2 vertientes: la fuerza militar y los intereses económicos de cada país interveniente. En 1953 Marruecos era un polvorín, y debido a las revueltas que había por el futuro país, el gobierno de Francia cambia al sultán de Marruecos Mohamed V, el padre de Hassan II, por Mohamed Ben Araf, familiar de Mohamed V, obligando a las autoridades firmantes a que éstas se exiliaran a Madagascar. Aunque poco después, en 1955, vuelve a Marruecos cuando Francia se da cuenta de que lo mejor, visto la situación social que había en el país, era conceder la independencia a Marruecos. Con Marruecos ya independizado en 1955 y la vuelta al trono de Mohamed V, Hassan II fue nombrado un año después de la independencia jefe del cuerpo de las Fuerzas Armadas Reales, y en 1957 fue nombrado como príncipe heredero. Ese año ya sustituyó a su padre, mientras que su padre estaba de visita oficial en los Estados Unidos. Entre 1958 y 1959, siendo jefe de las Fuerzas Armadas, dirigió la represión contra los rifeños en las montañas del Rif. El 26 de febrero de 1961 fue una fecha importante para su vida, ya que fue el fallecimiento de su padre y por ende su llegada al poder. Hassan II llega al trono en 1961, año en el que, por cierto, contrae matrimonio con Laya Latifa Hamou y con una prima de esta, Laya Fatima bint Kai. 1961 era un año en el que el mundo estaba empezando a dividirse por bloques: el bloque occidental, cuyo país de referencia eran los Estados Unidos, y el bloque socialista, cuyo país de referencia era la Unión Soviética. Hassan II, al contrario que todos los líderes de África subsahariana y que casi todos los países del mundo árabe, se decantó por el primer bloque. Bueno, Idris I, rey de Libia, también se decantó por el primer bloque, pero duró poco en el poder y Libia pasó a ser la mayor referencia de la Unión Soviética, tanto en el África subsahariana como en el mundo árabe. Durante los primeros años de su reinado, si bien Hassan II cortaba el bacalao, Marruecos gozaba de un sistema multipartidista, parlamentario y garantista, algo que a Hassan II no le agradaba, y en 1962, un año después de que él accediera al trono, elabora una constitución que provoca el desgaste entre los 2 partidos importantes que había en Marruecos, el Istiqlal y la UNFP, fortaleciendo así a Hassan II y el Maghreb tradicional, política basada en la tradición del clientelismo y absolutismo de la dinastía Alauí, además de que Hassan II perpetró mediante sus políticas del plomo varios asesinatos a algunos opositores a comienzos de los años 60, entre ellas Mohamed Laïthi, de corte socialista, secuestrado y asesinado, junto a su mujer e hija en Suiza, o el más importante, el político socialdemócrata y presidente de la Tricontinental Mehdi Ben Barka, secuestrado y asesinado en París en 1965. Un par de años antes, en 1963, estalla la Guerra de las Arenas, en la que se disputaban las regiones algerinas de Tindouf y Hassi Beida y la marroquí de Fiwig en Marruecos, finalizando esta guerra el 5 de noviembre, llegándose a un acuerdo en el que medió la Organización para la Unidad Africana el 20 de febrero de 1964, dejando las fronteras sin cambios. 1965 fue un año muy tenso en Marruecos. En marzo de 1965, una manifestación de estudiantes que se manifestaba por una ley que limitaba la edad de acceso a las escuelas secundarias fueron reprimidas, asesinando a cientos de jóvenes en pocos días. Pocas semanas después empezaron a surgir protestas en las grandes ciudades, donde el ejército acaba interviniendo para disolver a los manifestantes. Los partidos políticos no se pusieron de acuerdo y Hassan II optó por suspender el Parlamento y la Constitución, estableciendo el estado de excepción el 7 de junio de 1965, menguando más los poderes de partidos políticos y sindicatos. Muchos de estos manifestantes fueron secuestrados, detenidos y encerrados en lugares secretos. La represión tanto general como opositores fueron el pan de cada día. Durante el reinado
reinado de Hasán II. Y es que la política de plomo de Hasán II incluía la tortura en centros de secuestro y detención como Dar al-Murki en Rabat o Dar al-Muley Sharif en Casablanca, donde mucha gente falleció por tortura, o quizás el lugar de represión más conocido durante el reinado de Hasán II, la prisión de Taz Mamar, prisión que funcionó hasta 1991, más que nada debido a que esta se dio a conocer al mundo, en la que los presos políticos vivieron en celdas diminutas a oscuras, sin protección contra el frío o el calor, ni objetos de aseo ni contacto físico más allá del de los oficiales. Con escasa comida, muchos presos políticos de hecho murieron de hambre, y que apenas estas celdas se inundaban en otoño, y era muy frecuente la presencia de pulgas, chinches, cucarachas e incluso escorpiones. En cuanto al tema económico, si bien Hasán II era anticomunista, este fomentó el desarrollo de planes quinquenales para la mejora de la situación económica de Marruecos, en especial en los años 60, donde Marruecos diseñó varios planes de desarrollo, en especial de agricultura, agro y turismo. Esto se le sirvió para que el país creciera un 6% entre finales de los 60 e inicios de los 70. Decir también que Hasán controlaba buena parte de las principales empresas del país. En 1970, Hasán II aumenta los poderes del ejecutivo y margina el papel del parlamento. Al ser Hasán II una persona bastante corrupta y autoritaria, Hasán II fue ganando diversos enemigos, sobre todo en el ámbito militar. De hecho, Hasán II tuvo dos intentos de golpe de estado que casi le cuestan la vida en 1971 y 1972. El golpe de estado de 1971 ocurrió durante el cumpleaños de Hasán II en su palacio de verano, donde estaba él con toda la élite de Marruecos. El general Mohamed Mahmoud, el coronel Mohamed Ababou, con una docena de oficiales superiores y 1300 cadetes recién graduados, cercaron el palacio de verano para más tarde entrar y cargarse a toda persona que estuviera en el palacio. Algo que no les salió bien, se cargaron unas 200 personas, entre las que se encontraban personal del palacio, altos mandos del ejército y algún dirigente del estado. Hasán II, junto con Mohamed Oufkir, que en el siguiente golpe de estado fue el protagonista, y varios ministros se escondieron en la zona de los retretes, donde fue acorralado posteriormente. Más tarde, el coronel Mohamed Ababou marcha a Rabat y varios generales acuden a sus respectivas regiones militares. La radio anunciaba que el ejército del pueblo había tomado el poder, que el rey había muerto y que Marruecos ahora era una república. Todo esto diciéndolo cuando Hasán II seguía vivo. Con solo 90 de los 1300 cadetes que invadieron el palacio de verano, el rey es llevado por 4 soldados a un lugar apartado, supuestamente para asesinarlo. Sin embargo, Hasán II, quien tenía muchos defectos y algunos gordos, pero tenía una gran virtud, y esta era su gran inteligencia, convenciendo a los cadetes de que él era el príncipe de los creyentes, y Hasán II consiguió sofocar el golpe en esa misma tarde. Tras unos breves tiroteos en Rabat que le costaron la vida al coronel Ababou, el general Mahmoud también murió en el golpe. Al día siguiente, Hasán II se dirige al país por radio y televisión, acusando a la oposición de ser autora intelectual de la masacre, dado que las críticas de la oposición a Hasán II habría hecho que los militares golpistas se sintieran legitimados en su acción. Los cabecillas del golpe que sobrevivieron fueron asesinados. En cuanto a los cadetes, Hasán II sorprendentemente los acabó indultando, dado que Hasán II admitió que lo ocurrido demostraba que el país tenía problemas y que se imponía buscar soluciones a la situación, llegando a redactar una nueva constitución aprobada por referéndum en 1972, donde se plasmaba la voluntad del cambio. Este buenismo duró a Hasán II hasta el 16 de agosto de 1972, donde sufrió su otro golpe de estado en el que estuvo a punto de ser derrocado. Este golpe comenzó cuando Hasán II regresaba de un viaje a Francia a bordo de un Boeing 727. Al pasar por la vertical de Tetuán aparecieron 6 cazas que aparentan estrellar contra el avión real, pero que cuando el piloto de este intenta su identificación, abren fuego contra el aparato, dañando el avión real. El avión real fingió aterrizar en el aeropuerto de Kenitra, momento en el que los cazas se retiraron, confiando quizás en poder acabar con el rey en tierra, dado que Kenitra era su base. Sin embargo, el avión sobrevoló la pista y volvió a elevarse con destino a Rabat, donde el monarca era esperado. Algunos fieles del rey le sacaron del avión y Hasán II le trasladó en un automóvil turístico a la residencia real de verano sin pasajeros, por temor a nuevos ataques. El cabecilla del golpe fue el general Oufkir, sí, el mismo que estuvo con Hasán II en el anterior golpe de estado, al que Hasán II lo condenó a cadena de muerte. Tanto la familia de Oufkir, incluyendo niños de corta edad, como cualquier persona que hubiera participado en el golpe de estado, fueron secuestrados en el centro de Tazmara, donde cuando fueron liberados en 1991, aproximadamente fallecieron la mitad, dado las malas condiciones de la prisión. Durante el resto de su vida, Hasán II exageró el golpe de estado para demostrar al mundo entero que tiene una especie de baraka o bendición divina que le permitía salvarse in extremis de las situaciones más complicadas. Dado que Hasán II de los dos golpes de estado se cargó a los principales responsables, a los pocos días de perpetrarse los golpes de estado, nunca se ha sabido. Aparte de la corrupción y el sistema medieval del Magzen, si estos golpes de estado podían haber tenido una motivación geopolítica, pues no sería extraño, ya que en esos tiempos la Unión Soviética quería tener el dominio del Mediterráneo, y por el lado sur el único país que no estaba alineado con la Unión Soviética era Marruecos.
De hecho, Hassan II más tarde dejó de oponerse frontalmente a la Unión Soviética. Hassan además mostró antes de los dos golpes de estado cierta simpatía con el gobierno de Israel, ayudando a este a dar información sobre las capacidades de los líderes árabes durante la guerra de los 6 días en 1967, acogiendo a población judía en 1970. Resulta curioso que, justo un año después del segundo golpe de estado, Marruecos enviara un contingente al Golán para luchar junto a los sirios durante la guerra de octubre de 1973. En 1975 la situación de Marruecos era de que, si bien el país, mediante varios planes quinquenales, crecía económicamente, no era lo suficiente, más la baja reputación de Hassan II hacían que hubiera una especie de malestar social. Pero Hassan II tuvo una oportunidad de oro. Franco, dictador en esa época de España y que administraba la colonia del Sáhara Occidental, estaba en sus últimas, y es aquí donde a Hassan II se le ocurre la genial idea de contentar a la población mediante la idea del expansionismo marroquí, y ayudado por los Estados Unidos y Francia, que no querían que el Sáhara Occidental no fuera un territorio satélite de Unión Soviética y Argelia, Hassan II orquesta un plan mediante el cual 300.000 civiles marroquíes fueron transportados al territorio saharaui, al que por cierto los españoles tenían pensado descolonizarlo, aunque luego surgieron los pactos de Madrid, en el cual el Sáhara Occidental sería entregado a Marruecos y a Mauritania, y que Marruecos obtuvo la mayor parte del territorio, dando lugar al inicio de la guerra del Sáhara Occidental, que duró 16 años. Hassan II siempre ha sido un gran amigo del emérito, y existen ciertas conspiraciones que afectan tanto al emérito como al PSOE. Una de ellas es la de la poca resistencia que puso España, tanto a la hora de defenderla como el abandono de España, que sigue siendo la potencia colonizadora, abandonando el pueblo saharaui, al que Marruecos los ha discriminado y maltratado. Las malas lenguas cuentan que Juan Carlos I, para llegar al trono, tuvo que ceder al Sáhara al Marruecos, además de que en los planes quinquenales de agricultura de Marruecos se incluía la mejora de cultivos como el hachís, además de otras drogas, y fue curioso que en España empezara a aparecer la droga masivamente con la llegada del emérito a la jefatura de Estado. ¿Casualidad? Yo personalmente no creo en ella, porque cada uno piensa lo que le dé la gana. Y con el PSOE fue el desamparo del pueblo saharaui, al que en un principio el PSOE se puso del lado saharaui. De hecho, Felipe fue al Sáhara Occidental a dar un mitin, y es que la Casa Real marroquí le regaló un palacio en Tánger a Felipe González. Los 80 fueron una década algo más tranquila para Hassan II que los 70, si bien siguieron las represiones a manifestantes, como los disturbios de Casablanca del 81, los de Marrakech del 84 y los de Tetuán del 85. Ese mismo año Marruecos sale de la Organización de Estados Africanos, dado que el Sáhara Occidental entra como miembro de esta, además de tener un rifirrafe con el líder comunista de Burkina Faso, Thomas Sankara, dado que este reconoció el Sáhara como nación. Durante esta época miles de marroquíes empezaron a emigrar a Francia y en menor medida a España, Italia y Bélgica debido a la situación de pobreza y atraso del país. En los años 90, concretamente en 1991, Hassan II acerca la prisión de Tazmamat, debido a que un año antes salió a la luz una publicación de un escrito francés en el que se mostraba al mundo las condiciones de vida deplorables de esta prisión, además de la pobreza y el atraso de Marruecos. Durante sus últimos años lleva a cabo ciertas reformas económicas, liberalizaciones de empresas, ajuste estructural y políticas, abriendo canales de fuego con la oposición y constituyendo en 1998 gobierno con un primer ministro, siendo este Abderrahman Yusuf, nombrado a dedo por Hassan II. 9 días después de asistir al desfile militar del 14 de julio de Francia, Hassan II fallece por infarto de miocardio en el hospital Chu Imsina de Rabat. Fue enterrado en un ataúd de madera en el mausoleo de Mohamed V. Hassan II dejó un país en el que, mientras él tenía un gran nivel de opulencia económica y Shekpi tenía un harem propio para él donde tenía mujeres en condiciones de semiesclavitud, el resto de la población vivía mayoritariamente en la pobreza. El PIB per cápita era de casi país del África subsahariana, siendo el más pobre del norte de África. El IDH era inferior al de Nicaragua, Congo Brazzaville, y un tercio de los ciudadanos no tenían acceso a la electricidad. Actualmente Marruecos, si bien ha ganado poder económico y militar, sigue siendo una dictadura fea controlada por el hijo de Hassan II, Mohamed V, que eso sí cerró el harem para dar una imagen de cambio, aunque mucha gente, incluido el servidor, nos intuimos que fue por otros motivos. Que cada uno piense lo que le da gana con este tema.